15 segundos que acabaron con Iván Cepeda, la respuesta helada de Abelardo de la Espriella. ¿Qué sucede cuando la convicción ideológica choca contra el muro de la realidad? Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico y candidato presidencial de la izquierda colombiana, entró al debate convencido de que iba a desenmascarar a la derecha. Pero Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial y favorito en las encuestas, lo esperaba con algo mucho más devastador que un discurso. Lo esperaba con una sola palabra que desarmó todo su relato en vivo. Una palabra que transformó la convicción en contradicción. Antes de continuar, te pedimos un favor sencillo. Déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cuéntanos desde qué región de Colombia nos escuchas. Tu apoyo mantiene viva esta narrativa. El cielo de Bogotá cargaba esa tarde con el peso de las nubes bajas que anuncian tormenta. No era solo el clima lo que presagiaba turbulencia, era el aire mismo de la capital, denso con la expectativa nacional. En los barrios del norte y del sur, en las plazas de los pueblos y en los hogares de las ciudades, Colombia entera se preparaba para ser testigo de un acontecimiento que había sido anunciado durante semanas como el enfrentamiento político del año. El canal de televisión había promocionado el debate con la misma intensidad que se anuncia una final de fútbol. Las redes sociales ardían. Los hashtags escalaban posiciones minuto a minuto. A un lado estaba el Pacto Histórico, con su líder más visible después del presidente Petro. Al otro, el Movimiento Defensores de la Patria, con su figura más polémica y contundente. El estudio de televisión era una caja de cristal suspendida en el tiempo. Las luces colgaban del techo como estrellas artificiales, frías e implacables, diseñadas para iluminar cada gesto, cada sombra de duda en los rostros. El escenario era minimalista. 2 sillas modernas de respaldo alto, una mesa de cristal transparente que parecía demasiado frágil para lo que estaba por ocurrir, y un fondo negro profundo que absorbía todo menos las figuras que pronto ocuparían ese espacio. No había distracciones visuales. Todo el país debía concentrarse en 2 hombres, 2 visiones, 2 ideas de Colombia que estaban a punto de colisionar. El equipo técnico se movía en silencio, conscientes de la magnitud del momento. Los camarógrafos revisaban ángulos una y otra vez. El director, un veterano con décadas de experiencia en transmisiones en vivo, caminaba de un monitor al otro con el rostro tenso. Sabía que este no era un debate más sobre reformas tributarias o políticas públicas. Esto era otra cosa. Era un duelo ideológico, una batalla por la narrativa del país. Era el pasado contra el futuro, o al menos así lo vendían ambos bandos. Revisen el audio de los Lavalier otra vez, ordenó el director a su equipo técnico en voz baja. No quiero ningún fallo. Ni uno solo. La moderadora, una periodista reconocida por su neutralidad, repasaba sus notas por enésima vez. Sus manos temblaban imperceptiblemente. Había moderado debates presidenciales, había entrevistado a guerrilleros y paramilitares, había cubierto escándalos de corrupción que tumbaron gobiernos. Pero esta noche era diferente. Sabía que su rol no sería dirigir la conversación, sino intentar sobrevivir al fuego cruzado. El país estaba fracturado. No había matices. O estabas con el cambio o con la resistencia. O con el pacto histórico o con los defensores de la patria. Y ella, en medio, solo esperaba salir ilesa. La puerta del estudio se abrió con un clic metálico. Abelardo de la Espriella entró con la serenidad de quien ha ganado 1000 batallas legales y sabe exactamente cómo ganar la 1000ª. Caminaba sin prisa, sin mirar a los lados. Su traje oscuro de corte impecable reflejaba sobriedad y control. Cada detalle hablaba de precisión, la corbata perfectamente anudada, los zapatos de cuero brillante, el maletín de piel que llevaba bajo el brazo. No revisó su teléfono. No pidió agua. Simplemente se dirigió a su silla, se sentó con movimientos calculados, cruzó las piernas y colocó las manos sobre su rodilla con la tranquilidad de un cirujano antes de una operación. Su rostro era una máscara de calma. No había nerviosismo, no había ansiedad. Solo una leve sonrisa en la comisura de los labios, casi imperceptible. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que ya ha visualizado la partida completa 3 movimientos antes de que el oponente mueva la primera pieza. No había venido a debatir. Había venido a ejecutar un plan. Un plan que había construido con la paciencia de un estratega durante meses. La estrategia de Abelardo de la Espriella no era nueva, pero sí era devastadora.
Había construido su ataque sobre una base sólida y simple, la incoherencia. Durante los últimos meses, desde que Iván Cepeda se perfilara como candidato presidencial del Pacto Histórico, el abogado había bombardeado la opinión pública con una pregunta insistente. ¿Cómo puede el defensor de los derechos humanos y de las víctimas vivir como los victimarios que critica? ¿Cómo puede el líder de la izquierda usar los privilegios del poder que dice combatir? El escándalo del apartamento de lujo en el norte de Bogotá había sido el punto de quiebre. Las fotos filtradas a la prensa mostraban una propiedad valuada en miles de millones de pesos, con vista panorámica a los cerros, acabados de mármol importado y una seguridad privada que contrastaba brutalmente con el discurso de austeridad que el senador había defendido durante años. Para los seguidores de Cepeda, era una cuestión de seguridad, una necesidad después de décadas de amenazas. Para Abelardo, era la prueba definitiva. Era la incoherencia encarnada. El abogado sabía que Iván Cepeda llegaría esa noche con el escudo de la historia. Sabía que hablaría de persecución política, de amenazas paramilitares, de su padre asesinado, de su lucha incansable por la verdad. Sabía que apelaría a su trayectoria, a sus décadas en defensa de los derechos humanos, a las víctimas que había representado. Y estaba listo para recibir cada uno de esos argumentos. No para negarlos, sino para reencuadrarlos. Su plan no era atacar la historia de Iván Cepeda. Su plan era usar la gestión de Iván Cepeda como funcionario público para destruir el símbolo de Iván Cepeda como líder moral. La puerta del estudio se abrió nuevamente. Esta vez la energía cambió por completo. Si la llegada de Abelardo había sido fría y silenciosa, la de Iván Cepeda fue vibrante. Entró con paso firme, acompañado de su pequeño equipo de prensa. Llevaba su característica camisa de lino clara, sin corbata, un símbolo que durante años había representado su cercanía con el pueblo, su rechazo a las formalidades del poder tradicional. Su rostro mostraba la tensión acumulada de días, quizás semanas. Había fuego en su mirada. Venía preparado para confrontar. Buenas tardes, saludó con voz seca al equipo de producción, pero sus ojos ya estaban fijos en la figura que lo esperaba al otro lado de la mesa de cristal. Abelardo lo observaba con esa calma que irrita más que cualquier provocación verbal. La sonrisa irónica en sus labios se hizo apenas más visible, lo suficiente para elevar la tensión. Se levantó solo por cortesía mínima, sin ofrecer la mano. El senador lo miró fijamente y tampoco extendió la suya. El momento se congeló. Los dos hombres, separados apenas por una mesa transparente, parecían representar las dos quelambies enfrentadas. El abogado de traje oscuro, símbolo del orden y la institucionalidad. El líder social con su ropa informal, símbolo del cambio y la resistencia. Iván Cepeda se sentó con un movimiento brusco, casi dejándose caer en la silla. Su equipo le acercó un vaso de agua. Bebió un sorbo rápido, más por reflejo que por sed. Ajustó su micrófono con movimientos tensos. Estaba listo para la batalla. Estaba convencido de que desenmascaría al representante de la élite, al defensor del uribismo, al abogado de los poderosos. Esa convicción, sin saberlo, era exactamente lo que Abelardo había esperado. En la cabina de control, el director levantó la mano. Los dedos comenzaron la cuenta regresiva. 5, 4, 3. La moderadora tragó saliva, fijó la vista en la cámara principal. 2, 1. La luz roja se encendió. El aire se detuvo. Estamos en el aire. Buenas noches, Colombia, comenzó la moderadora con voz que intentaba sonar firme. Bienvenidos a este debate tan esperado. Hoy nos acompaña el senador Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico. Iván miraba directo al lente, con el rostro tenso como una cuerda a punto de romperse. Y el doctor Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial del Movimiento Defensores de la Patria. Abelardo asintió despacio, con esa tranquilidad que desconcierta más que una provocación abierta. Senador, continuó la moderadora, ha habido mucha controversia en las últimas semanas sobre su candidatura y... No terminó la frase. Iván Cepeda levantó la mano con firmeza, interrumpiendo. No iba a esperar. No seguiría el libreto preparado. Su convicción, más fuerte que la prudencia, lo impulsó a tomar la palabra. Perdón, periodista, dijo con voz firme, sin un temblor.
Giró la cabeza hacia Abelardo con la intensidad de quien ha esperado ese momento durante meses. Quiero empezar diciéndole algo al doctor Abelardo ahora que por fin lo tengo aquí, cara a cara. El silencio fue absoluto. En la cabina, el director abrió los ojos sorprendido. El debate se había salido del guión en menos de 60 segundos. Abelardo no se inmutó. Su sonrisa, leve pero calculada, se ensanchó apenas. Observaba con la paciencia del cazador que sabe que la presa ya está en la trampa. El pez no solo había mordido el anzuelo. Se había lanzado directo sobre él. Usted lleva meses atacándome públicamente, dijo Iván, su voz subiendo de tono con cada palabra. El dedo índice comenzó a elevarse, no como gesto casual, sino como una lanza que llevaba tiempo esperando ser arrojada. Meses cuestionando mi trayectoria, poniendo en duda mi coherencia, insinuando que represento aquello que he combatido toda mi vida. Pues aquí estoy, doctor Abelardo, de frente, sin pantallas que me protejan ni columnas que lo escondan. Dígamelo mirándome a los ojos. Dígamelo sin máscaras, sin ironías. Hoy no hay redes sociales entre usted y yo. Era un reto directo, sin filtros. Un golpe sobre la mesa que resonó más allá de las cámaras. En la mente de Iván era un acto de valentía, una declaración ante Colombia. No temía a nadie, ni siquiera a quien había hecho carrera atacando desde las columnas de opinión y los programas de televisión. En ese instante, creía tener el control. Creía que lo estaba acorralando. Pero en la mente de Abelardo, ese instante fue perfecto. Lo vio perder el control y supo que había ganado antes de empezar. El senador había cedido el poder más importante, el del silencio. Había demostrado que las críticas lo herían, que venía a defenderse, no a proponer. En su mirada ya no veía a un candidato presidencial. Veía a un hombre ofendido, cansado, expuesto. Y eso, para un estratega como él, era el punto exacto donde comenzaba la victoria. No lo interrumpió. Ni una palabra, ni un gesto. Lo observaba con paciencia, con esa frialdad que solo tienen quienes saben esperar el momento exacto. Cada frase del senador era un ladrillo más en la torre de su propio descontrol. Y Abelardo, desde su silla, lo dejaba construir su propia hoguera, lenta, palabra por palabra, hasta que el fuego estuviera listo para encenderse solo. Yo no vine aquí a soportar ataques disfrazados de análisis, dijo Iván, y su voz vibró con intensidad. Vine a defender mi trabajo. Vine a defender mi dignidad, la dignidad de las víctimas que represento, de los perseguidos políticos, de los que nunca tuvieron voz y hoy me miran esperando que no calle. Había usado las palabras clave. Dignidad. Víctimas. No solo eran su escudo, eran su bandera. Y bajo esa bandera, Iván se sentía invencible, sin saber que justo allí estaba su punto débil. Abelardo no dijo nada. Esperó con la serenidad de quien ve venir la ola sabiendo que no lo arrastrará. La moderadora, pálida, intentó tomar el control. Senador, por favor, permítame establecer las reglas del debate. No, la interrumpió Iván con fuerza. La única regla aquí es la verdad. Y quiero escuchar por qué el doctor presente se ha dedicado a una persecución sistemática contra mí, contra un defensor de derechos humanos, contra todo lo que ustedes no toleran ver en el poder. Y ahí estaba el segundo escudo. Defensor de derechos humanos. Las palabras que lo habían protegido tantas veces, pero que esa noche serían parte del juego de su adversario. Abelardo sabía perfectamente dónde estaban los límites. Ese escudo, víctimas, derechos humanos, padre asesinado, era intocable. Si lo tocaba directamente, perdía. Bastaba una palabra mal dicha para que el país entero lo condenara. Lo sabía. Por eso no cayó en la trampa. Esperó. Dejó que el eco de su voz muriera entre las luces del estudio. El silencio volvió denso, casi tangible. Iván lo miraba desafiante, el pecho subiendo y bajando al ritmo de la adrenalina. Abelardo se acomodó las gafas con calma. Respiró, no para tranquilizarse, sino para tomar el control del tiempo. Quería marcar cada segundo, enfriar el aire, desmontar el impulso que el senador había impuesto. Y cuando el ambiente estuvo completamente quieto, habló. Su voz era baja, calmada. Contrastaba brutalmente con la energía volcánica del senador. No lo estaba regañando. Sonaba casi como un profesor decepcionado. Senador,
Empezó con un tono tan suave que por un momento el estudio pareció relajarse. Pero cada palabra tenía filo, como una hoja que corta sin hacer ruido. Usted comete un error. Yo no ataco personas. Hizo una pausa larga. El silencio era tan espeso que podía sentirse. La frase no cayó al suelo. Flotó como si buscara el lugar exacto donde debía herir. Yo no cuestiono su historia. No cuestiono su lucha. No cuestiono el sacrificio de su familia, continuó moviendo la mano con un gesto tranquilo, casi desdeñoso. Eso es irrelevante para el cargo que usted aspira a ocupar. Iván frunció el ceño. Esa frase fue como si le arrancaran el escudo de las manos. De un solo movimiento, Abelardo había reducido su historia, su mayor fuerza, a un simple detalle. En los ojos del senador brilló una mezcla de rabia y desconcierto. En los del abogado, una calma inquietante. Lo que yo señalo, senador, dijo inclinándose apenas hacia adelante, con esa precisión quirúrgica de quien sabe dónde golpear, son hechos. Yo no ataco personas. Yo señalo incoherencias. Y ahí estaba la palabra. La bala de plata. Salió despacio, sin levantar la voz, pero hizo eco en todo el estudio. Incoherencias. No necesitó gritar. Bastó pronunciarla para que todo cambiara. No dijo corrupción, no dijo mentiras. Usó una palabra más elegante, más clínica, más letal. Incoherencia. Iván se quedó inmóvil, como si el aire se hubiera detenido junto con él. La palabra lo había golpeado sin gritar, pero con el peso de una verdad incómoda. En un segundo entendió, tal vez demasiado tarde, que el debate había cambiado de piel. Ya no era uribismo contra progresismo, ahora era lógica contra pasión. Y Abelardo acababa de elegir el terreno, la luz y hasta las reglas de la batalla. Incoherencia, repitió Iván, y su voz ya no sonó tan firme. Había un temblor leve, apenas perceptible. ¿Incoherencia es exigir justicia? ¿Incoherencia es decir lo que no funciona? ¿Es levantar la voz cuando otros callan? Ya no estaba guiando el diálogo. Estaba respondiendo, reaccionando. Cada palabra suya era un paso más dentro de la trampa que el abogado había tendido con paciencia de estratega. Abelardo sonrió. Esa sonrisa suya, contenida y peligrosa, ahora se mostraba sin disfraz. No, senador, respondió bajando aún más la voz, obligándolo casi sin darse cuenta a inclinarse hacia él. Era un gesto pequeño, pero simbólico. El poder cambiaba de lugar. Incoherencia, repitió despacio, saboreando la palabra, es hacerse parte del sistema que critica. El golpe fue directo y fue devastador. Sistema, repitió Iván, y su voz se quebró apenas, como una cuerda tensa al borde de romperse. Fue la primera fisura. La convicción que antes lo sostenía empezaba a mezclarse con la incredulidad. Sí, respondió Abelardo recostándose con calma en su silla, con la seguridad de quien ya siente la victoria cerca. El sistema de criticar los privilegios de la élite mientras se disfrutan sin pudor. El sistema de hablar de austeridad mientras se vive en apartamentos que la mayoría de colombianos no podrá pagar ni en 3 vidas. El sistema de hablar de las víctimas desde la comodidad del poder. Cada palabra caía como un golpe medido, seco. No necesitaba gritar. El eco de su acusación lo hacía por él. Iván abrió la boca para responder. Las palabras que salieron fueron las que todos esperaban. Eso es una cuestión de seguridad. Usted no sabe lo que es vivir amenazado. Usted no sabe lo que es cargar con el peso de haber perdido a un padre por la violencia política. Era una respuesta válida, una respuesta real. Pero en el marco de la incoherencia sonaba exactamente a lo que Abelardo quería que sonara, una excusa. Yo no cuestiono su seguridad, senador, replicó sin perder el ritmo. Cuestiono el símbolo. Usted, más que nadie, es un símbolo. Y su símbolo se fracturó. Usted le dijo al pueblo que era diferente, que venía a cambiarlo todo, pero terminó actuando igual que los mismos a quienes juró combatir. En esa frase no había rabia. Había algo peor, decepción. Y esa emoción, dicha con voz tranquila, dolía más que cualquier grito. Iván estaba visiblemente alterado. La convicción que lo había llevado a interrumpir el programa ahora lo estaba traicionando. Hacía que sus respuestas sonaran defensivas, emocionales, no presidenciales. Usted no entiende nada, exclamó el senador, esta vez con el corazón más que con la razón.
Usted no entiende lo que es cargar con décadas de persecución, con la muerte de seres queridos, con las amenazas constantes, con los privilegios que usted y los suyos han tenido desde siempre. Fue un golpe fuerte, sincero, casi doloroso. Pero Abelardo lo esperaba. De hecho, lo había provocado. No respondió al ataque personal. No defendió sus propios privilegios. Simplemente asintió lentamente, como si le diera la razón. Tiene usted toda la razón, senador. Yo no entiendo esa lucha. Es su lucha. Pero ese no es el debate, dijo con frialdad. El debate es que usted usó esa lucha para llegar al poder, y una vez en el poder se olvidó de la coherencia que esa lucha exigía. Yo no me he olvidado de nada, golpeó Iván el brazo de la silla. Un movimiento físico que delató su pérdida de control. ¿No? Preguntó Abelardo levantando una ceja. Hablemos de coherencia, entonces. Hablemos de su apartamento en el norte. Hablemos de su discurso sobre la austeridad mientras su familia disfruta de lujos que ni siquiera la clase media colombiana puede aspirar. Hablemos de cómo critica el capitalismo mientras disfruta de sus mayores beneficios. Cada frase era un dardo, y cada dardo aterrizaba en el mismo lugar. La incoherencia. Iván estaba acorralado. Se dio cuenta de que el hombre frente a él no había ido a discutir sobre el pasado. Había ido con un expediente del presente. No estaba interesado en su historia de resistencia. Estaba obsesionado con su presente de poder. El senador intentó volver a su terreno seguro. Esto es persecución. Esto es lo que siempre le han hecho a la gente como yo. Cuando un líder social tiene poder, lo llaman corrupto. Cuando un defensor de derechos humanos habla duro, lo llaman arrogante. No, senador, lo interrumpió Abelardo, esta vez sí, cortándolo en seco. Cuando alguien en el poder, sea del origen que sea de la causa que sea, traiciona sus promesas, se le llama político. Y usted, lamentablemente, se convirtió en eso. En lo mismo que juró destruir. La cámara hizo un primer plano del rostro de Iván Cepeda. La rabia había desaparecido. En su lugar había algo más profundo. Había sorpresa, había dolor. La convicción lo había llevado directo a la trampa, y la lógica fría de su oponente lo estaba desmantelando en vivo frente a millones de personas. La moderadora, viendo la escena, carraspeó. Doctor de la Espriella, permítame. Pero Abelardo no la miraba a ella. Miraba a Iván, y con una calma aterradora asestó el golpe de esta primera parte. Usted llegó aquí buscando una confrontación, senador, pero yo no vine a pelear. Yo vine a mostrar hechos. Y los hechos dicen que su discurso ya no concuerda con su realidad. Eso tiene un nombre, y usted sabe cuál es. El silencio volvió a llenar el estudio. La trampa se había cerrado. El líder estaba herido, y el debate apenas estaba comenzando. La convicción se había encontrado con un muro de hielo, y las primeras grietas comenzaban a mostrarse. El país observaba en silencio cómo la narrativa del cambio comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una sola palabra. La palabra incoherencia no solo quedó suspendida en el aire. Parecía flotar, pesada, visible, como si todos pudieran verla girar lentamente entre las luces del estudio. Fue un golpe seco, preciso, quirúrgico, pero también silencioso. No fue un grito. Fue un susurro que atravesó las paredes del set, un eco que no necesitó volumen para herir. Iván Cepeda, el líder que había llegado listo para una batalla por la justicia social y la memoria histórica, sintió de pronto que ya no estaba en un debate, sino en una sala fría, bajo la mirada implacable de un cirujano. Abelardo de la Espriella no discutía, disecaba. No atacaba, abría cada palabra como si fuera un tejido expuesto. Y él, que tantas veces había peleado en el barro de la política, nunca había sentido una herida tan limpia y tan profunda. La moderadora, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura profesional, sintió como el formato se desmoronaba frente a ella. Ya no era un debate. Era un incendio. Su voz, normalmente firme, salió ahora aguda, quebrada, casi suplicante. Intentaba sostener con palabras un edificio que ya se estaba cayendo a pedazos. Senador, doctor de la Espriella, intentó decir, su voz temblando, les ruego que mantengamos el orden, que respetemos el formato. Hay preguntas del público, temas sobre propuestas. Pero era inútil. Su voz se perdió en el aire, ahogada por la tensión. Nadie la escuchaba.
Abelardo ni siquiera giró la cabeza. Sus ojos permanecían clavados en Iván con la calma de un cazador que espera el siguiente movimiento de su presa. Iván, en cambio, intentaba respirar, intentaba recalibrar. Habían movido el piso bajo sus pies. El guión que traía en la mente, ese discurso aprendido lleno de fuego y justicia, ahora le sonaba viejo, insuficiente, inútil ante el filo de una palabra. Incoherencia. Intentó regresar a su terreno, volver al discurso que conocía, al lenguaje que tantas veces lo había salvado. Era lo único que tenía. Era su refugio, su escudo, y en ese momento también su última esperanza. Usted habla de incoherencia, comenzó Iván levantando la voz con una mezcla de indignación y orgullo. Pero yo le hablo de algo que usted jamás entenderá. Le hablo de persecución política. Le hablo de amenazas. Le hablo de una historia de violencia que aún sangra. Su voz temblaba, pero no de miedo. De furia. Lo que a usted le molesta, Abelardo, no es un apartamento. Lo que le molesta es que un defensor de derechos humanos, hijo de un líder asesinado, hoy esté aquí, en este lugar que siempre fue de ustedes. Las cámaras parecían acercarse solas. El aire se cargó de emoción. El público respiró distinto. Por un instante, el fuego volvió a ser suyo. Fue un contraataque poderoso. Por primera vez desde que comenzó el debate, el aire pareció inclinarse a su favor. Estaba empujando la conversación hacia su terreno, hacia el dolor que conocía mejor que nadie. Redefinía la incoherencia como prejuicio, cambiando el idioma del combate. El público, un puñado de rostros expectantes en las sombras, murmuró en aprobación. Algunos asintieron. Iván lo sintió. El calor volvió a su pecho. Había recuperado, al menos por un momento, el control. Lo miró fijamente, desafiante, con la mirada de quien ya no tiene miedo. Dígalo de frente, lanzó con voz cortante. Diga que no soporta que los hijos de las víctimas, los que nunca tuvimos nada, estemos ahora en el poder. Diga que le incomoda vernos arriba, que no soporta ver al pueblo representado a su misma altura. Abelardo no parpadeó. Ni un gesto, ni una mueca. Dejó que la acusación, la más pesada, la más peligrosa, flotara en el aire como un cuchillo suspendido. Dejó que el senador respirara victoria por un segundo, que creyera haber recuperado el terreno perdido. Y entonces, con esa calma glacial que lo caracterizaba, se preparó para detonar su siguiente bomba. No levantó la voz. Solo cambió el tono, y el ambiente volvió a congelarse. Senador, dijo Abelardo con un tono tan sereno y paternal que resultaba casi provocador. Tiene usted razón. La persecución política en Colombia existe. Es real. Es profunda. Es una herida abierta que nunca ha terminado de cicatrizar. Iván lo miró con sorpresa. No entendía. Aquello no encajaba con el guión que había previsto. Esperaba resistencia, esperaba negación, esperaba el clásico muro del privilegio. Pero él no lo estaba negando. Lo estaba aceptando. Y esa aceptación fría y medida era más desconcertante que cualquier ataque. Y su lucha contra esa herida, continuó Abelardo sin apartar la vista, es legítima. Su historia es admirable, y la aplaudo. El estudio entero se congeló. Hasta las cámaras parecían contener el aliento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Elogiarlo? No. No era un elogio. Era algo más sutil, más peligroso. La calma antes del golpe. Pero, y ahí llegó el giro, el sello de un abogado acostumbrado a ganar con una palabra, pero usted no puede usar esa lucha admirable como un cheque en blanco. No puede convertir la historia de su familia en una armadura eterna contra toda crítica. La moderadora se movió incómoda en su asiento. Era como si una ráfaga de aire helado hubiera atravesado el estudio. El golpe fue seco, preciso, y esta vez incluso los que estaban del lado de Iván sintieron el impacto. Usted está confundiendo dos cosas muy distintas, dijo Abelardo levantando un dedo con gesto sereno, casi académico. Una cosa es Iván Cepeda, el símbolo de la resistencia, el hombre valiente que caminó por la verdad, que enfrentó el olvido, que despertó la conciencia. Y otra muy distinta es Iván Cepeda, el candidato presidencial que aspira a gobernar Colombia. Hizo una pausa. Dejó que la diferencia calara. Yo no vine aquí a debatir con el símbolo. Ese símbolo ya ganó, y merece respeto. Vine a pedirle cuentas al candidato.
Al hombre que hoy representa el poder que antes criticaba. Iván negó con fuerza, su voz quebrándose entre orgullo y desesperación. No puede separarlas. Soy el mismo. Soy el mismo hombre que luchó en el Senado y que ahora lucha por la presidencia. El mismo que antes enfrentaba la injusticia y hoy enfrenta el poder. Pero sigue siendo yo. Sus palabras sonaban sinceras, poderosas, pero también heridas. Era una defensa desde el corazón, no desde la razón. Y ese, senador, replicó Abelardo al instante, es exactamente el corazón de su incoherencia. Porque usted mismo lo dice, es el mismo. Pero sus actos ya no son los mismos. Usted no puede criticar los privilegios del poder por la mañana y usarlos sin pudor por la tarde. Son herramientas de gestión, exclamó Iván. ¿Qué pretendía? Que siguiera andando a pie. ¿Que me moviera en transporte público con las amenazas que cargo? Eso es revictimización. Era un argumento válido, lógico, incluso justo. Pero Abelardo no estaba librando una batalla lógica. Jugaba en otro terreno, el de los símbolos. Y en ese campo, Iván ya había perdido. Nadie discute su seguridad, senador, dijo Abelardo con calma. Le repito, ese no es el punto. Si necesita 20 escoltas, un batallón entero o un apartamento blindado para proteger su vida, que así sea. Hizo una pausa. Se inclinó hacia el micrófono. Bajó el tono. El problema no es que lo use, senador. El problema es que usted construyó toda su carrera criticando a quienes lo usaban, y ahora vive en el mismo barrio que ellos. Yo criticaba el abuso, no el uso, respondió Iván con voz vibrante, aferrándose a su última línea de defensa. Quiso sonar firme, pero el temblor en sus palabras revelaba algo más profundo. La sensación de estar atrapado entre su pasado y su presente. Sabía que tenía razón en parte, pero también que en ese momento su explicación sonaba como un intento de justificar lo injustificable ante un público que ya había comenzado a dudar. ¿Y cuál es la diferencia?, preguntó Abelardo con una voz tan filosa que cortaba el aire. La diferencia es que cuando lo usan ellos es abuso, pero cuando lo usa usted es justicia social. ¿Que cuando un empresario vive en el norte es privilegio, pero cuando vive usted es dignidad? Cada palabra caía como un martillo sobre el mismo clavo. La hipocresía percibida. No hablaba más fuerte, pero cada frase tenía el peso exacto para resonar en los oídos del público. El estudio empezaba a inclinarse hacia él sin darse cuenta. Cada pregunta era un golpe, un clavo más en el ataúd de la imagen que Iván había construido durante años. Lo estaba desnudando frente al país. No como un líder traicionado, sino como un político más que ajustaba su discurso según la conveniencia del momento. Lo que antes era convicción, ahora parecía soberbia. Lo que antes era autenticidad, ahora sonaba a excusa. ¿Recuerda sus declaraciones, senador?, continuó Abelardo sacando su arma final, la memoria mediática. En 2019, usted declaró, y cito textualmente, los políticos de siempre viven en torres de cristal con el dinero del pueblo, alejados de la realidad de quien no tiene ni para el arriendo. Hizo una pausa. Dejó que las palabras flotaran. Entonces, dígame, senador, ¿qué cambió? ¿El principio, o simplemente quién estaba viviendo en la torre? La pregunta se quedó flotando, pesada, cruel, como una sentencia que no necesitaba respuesta. Iván se quedó inmóvil. El color desapareciendo de su rostro. La trampa no era solo una palabra lanzada al aire. Era una emboscada cuidadosamente planificada. Abelardo no solo traía argumentos. Traía su pasado empaquetado en frases, declaraciones y promesas. Lo estaba enfrentando con su propio reflejo, y no había defensa posible contra uno mismo. Eso es sacar de contexto, murmuró finalmente, pero su voz sonó apagada, como si se deshiciera en el aire. Ya no había fuego ni fuerza. Solo un intento débil de sostener una pared que se venía abajo ante millones de espectadores. No hay contexto que valga, senador, respondió Abelardo, esta vez con la precisión de un cirujano. Un solo mes de arriendo en ese apartamento cuesta lo que ganan 10 familias que usted dice defender. Eso no es persecución ni clasismo. Eso es un hecho. Eso es matemática. Y eso, senador, es incoherencia. Cada palabra era una piedra más en el muro que lo estaba encerrando. En ese momento, Iván ya no era el líder que había entrado al estudio. Era un hombre acorralado por la frialdad de los hechos.
Había perdido su escudo más poderoso, la identidad, y su defensa más racional, la gestión. Solo le quedaba un recurso, el que siempre había movido montañas en su carrera: el corazón. Entonces se giró lentamente hacia la cámara principal, ignorando a todos en el estudio. No miraba a Abelardo, ni a la moderadora, ni siquiera al público presente. Miraba a Colombia. Rompió la cuarta pared con una mirada directa, cargada de emoción. Era como si hablara desde su alma al televisor de cada casa humilde del país. Pueblo de Colombia, dijo, su voz quebrada pero viva. Ustedes me conocen. Saben de dónde vengo. Saben lo que me costó llegar aquí. No he robado, no he mentido, no he traicionado a nadie. Y este señor, señaló a Abelardo sin mirarlo, representa a los que siempre han querido que sigamos callados. A los que no soportan que el hijo de la víctima, el hombre del pueblo, ahora aspire al poder. Sus palabras retumbaron con fuerza, apelando no al cerebro, sino al alma del pueblo. Era un discurso poderoso, cargado de emoción y memoria. No hablaba solo a una audiencia. Hablaba al corazón de quienes alguna vez creyeron que su triunfo era también el suyo. Cada palabra salía con el temblor de quien siente que está perdiendo algo más que un debate: su credibilidad, su historia, su causa. En ese instante, Iván ya no discutía con Abelardo. Luchaba por no perder el vínculo con ese pueblo que lo había levantado desde la nada. Él me ataca con cifras, pero yo les hablo de dignidad, exclamó con una voz que mezclaba orgullo y desesperación. Él me lanza argumentos fríos, pero yo hablo de justicia histórica. Porque ustedes, mi pueblo, saben la diferencia. Saben quién ha estado siempre del lado de los olvidados, y saben quién solo aparece cuando hay cámaras. Su discurso buscaba calor humano donde solo quedaba hielo. Era un grito que intentaba romper la armadura de la razón con el filo de la emoción. Terminó de hablar, y el silencio que siguió fue tan denso como su respiración entrecortada. Las lágrimas brillaban en sus ojos, no como señal de derrota, sino como el desahogo inevitable de quien ha cargado demasiadas batallas en el alma. No lloraba por Abelardo ni por la crítica. Lloraba por el peso de representar a millones y sentirse solo frente a todos. En la cabina de producción, el director observaba en silencio, consciente de que estaba presenciando un momento televisivo irrepetible. Nadie respiraba. Sabían que ese tipo de emoción no se puede guionar. Lo que Iván acababa de hacer no era política. Era catarsis en vivo, y ningún argumento racional podía borrarlo fácilmente. Abelardo no se movió. Esperó. Dejó que la imagen de Iván, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, se imprimiera en la retina de millones de colombianos. No interrumpió. No intentó contradecirlo. Sabía que el silencio en ese momento era su mejor estrategia. El senador hablaba con el corazón. Abelardo preparaba el golpe final con la mente. Cuando el silencio se hizo absoluto, Abelardo se inclinó hacia adelante con la calma de quien ya sabe que la partida está decidida. No buscó a la cámara. Su mirada siguió fija en él, directa, implacable. En su quietud había más poder que en cualquier grito. Conmovedor, senador. Realmente conmovedor, dijo al fin con una voz tan neutra que sonó cruel. No era burla, no era sarcasmo. Era peor, indiferencia calculada. Esa respuesta, seca y sin alma, convirtió toda la emotividad de Iván en un gesto inútil frente a la frialdad del argumento racional. Pero usted no está aquí para conmover, senador. Está aquí para convencer. Y conmover no es lo mismo que gobernar. El pueblo no come discursos. El pueblo no paga el arriendo con memoria histórica. El pueblo necesita resultados. Y cuando el candidato que prometió cambiarlo todo usa su poder para vivir exactamente igual que aquellos que criticó, eso, señor, no es solo incoherencia. Es una decepción. La palabra final cayó como una guillotina. Decepción. No dijo traidor. No dijo corrupto. Dijo decepción. Y esa palabra, dicha con calma, dolía más que cualquier insulto. Iván intentó responder, pero las palabras no salieron. Su garganta estaba cerrada. Los ojos le ardían. El estudio parecía girar a su alrededor. Había perdido el control. Había perdido el discurso. Y lo peor, había perdido la conexión con el pueblo que tanto amaba. La moderadora intentó intervenir nuevamente, pero fue tarde. El debate ya no era un debate. Era una autopsia en vivo.
Abelardo se recostó en su silla, cruzó las piernas nuevamente y miró al senador con algo que parecía lástima. Senador Cepeda, dijo con voz suave, casi compasiva. Yo no soy su enemigo. Su enemigo es la incoherencia. Y mientras no la reconozca, no podrá gobernar. Porque gobernar no es solo tener razón en el pasado. Es ser coherente en el presente. El silencio que siguió fue absoluto. Iván miraba al vacío, con los ojos húmedos y la mandíbula tensa. Abelardo lo había desarmado por completo. No con gritos. No con insultos. Con lógica. Con hechos. Con una sola palabra que había desmontado todo un símbolo. La moderadora, viendo que el debate había llegado a un punto sin retorno, intentó cerrar el programa. Agradecemos a ambos por su participación. Colombia ha sido testigo de... Pero nadie la escuchaba. Las cámaras seguían enfocadas en los dos hombres. Uno, tranquilo, victorioso sin celebrar. El otro, derrotado sin rendirse, pero claramente herido. Iván se levantó lentamente de su silla. No miró a Abelardo. No dijo nada más. Simplemente caminó hacia la salida con pasos pesados, como si cargara el peso de todo un movimiento político sobre sus hombros. Su equipo lo esperaba afuera, pero él pasó de largo, buscando el aire fresco de la noche bogotana. Abelardo se levantó con calma, se acomodó el saco y caminó hacia la salida opuesta. No había triunfalismo en su rostro. Solo la satisfacción del deber cumplido. Había ido a ese debate con un objetivo claro, exponer la incoherencia. Y lo había logrado. Afuera del estudio, el país entero hablaba. Las redes sociales explotaban. Los hashtags escalaban. Los analistas debatían. Pero la conclusión era casi unánime, Abelardo de la Espriella había ganado. No con agresividad, sino con precisión. No con ataques personales, sino con hechos. Había convertido la pasión en debilidad y la lógica en arma. Iván Cepeda salió del edificio sin hablar con la prensa. Subió a su vehículo blindado y se perdió en las calles de Bogotá. En su mente resonaban las palabras de Abelardo una y otra vez. Incoherencia. Decepción. Símbolo. Esa noche, solo en su apartamento del norte, el candidato del pacto histórico se sentó frente al ventanal que daba a los cerros. La ciudad brillaba abajo, indiferente a su dolor. Se sirvió un whisky, algo que rara vez hacía, y miró su reflejo en el cristal. ¿Se había convertido en aquello que combatió? ¿Era cierto que la lucha lo había cegado ante su propia transformación? Las preguntas lo atormentaban. No tenía respuestas. Solo dudas. Atrás, en su estudio, Abelardo de la Espriella revisaba las primeras reacciones en su tablet. Su equipo lo felicitaba. Las encuestas instantáneas lo daban como ganador contundente. Pero él no sonreía. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra por Colombia apenas comenzaba. Apagó la tablet. Se sirvió un café. Y miró por la ventana de su oficina hacia la misma ciudad que Iván observaba desde su apartamento. Dos hombres, dos visiones, una sola Colombia. Y entre ellos, la pregunta que nadie podía responder. ¿Qué pesa más en un país que necesita desesperadamente tanto justicia social como gestión impecable? ¿La pasión de una lucha histórica o la fría lógica de los resultados? El debate había terminado. Pero la conversación apenas comenzaba. Lo que vimos esa noche fue más que un enfrentamiento político. Fue el choque de dos quelambies. La Colombia que grita desde la herida y la Colombia que exige desde la razón. La trampa funcionó. La convicción fue silenciada por la lógica. Pero la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que realmente importa, sigue sin respuesta. En un país dividido, polarizado, sediento de liderazgo, 15 segundos bastaron para cambiar la narrativa. Una palabra fue suficiente para desarmar un símbolo. Y un hombre, con la frialdad de un cirujano, demostró que, en política, a veces, la razón puede cortar más profundo que cualquier emoción. Esa noche, Colombia entendió algo, los tiempos habían cambiado. Ya no bastaba con tener razón en el pasado. Ahora se exigía coherencia en el presente. Y quien no lo entendiera, quedaría atrás, sin importar cuán noble fuera su causa. Iván Cepeda lo aprendió de la manera más dura. Frente a millones de colombianos. En vivo. Sin edición. Sin segunda oportunidad. Y Abelardo de la Espriella se consolidó como el hombre que, sin levantar la voz,
había cambiado el rumbo de una campaña presidencial con una sola palabra: incoherencia. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que un líder político debe ser juzgado más por su historia de lucha o por su coherencia en el presente? ¿Puede alguien cambiar el sistema desde adentro sin convertirse en parte de él? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre este tema tan importante para el futuro de Colombia.